demuestra que todo universo que está en estado de expansión o inflación tiene que tener un comienzo en el tiempo. Y estos teoremas son independientes del modelo de universo que uno quiere aplicar, porque tiene validez generalizada. Por lo tanto, todo esto demuestra que el universo comienza a existir y por lo tanto tiene que tener una causa primera. El principio cosmológico o de la causa primera siempre se sostiene, puesto que lo estamos reflexionando a partir de la evidencia empírica que la ciencia nos ayuda a comprender. Y en cuanto al segundo punto, siendo Dios por tanto un ser necesario, o sea, perfecto, no se le puede aplicar categoría de amoralidad o inmoralidad o bipolaridad. Eso sería contradictorio a la capacidad que tiene que tener un ser necesario justamente para manifestar la creación. Más bien yo creo que esta es la confusión de proyectar la negatividad del ser humano, que no es la medida de todas las cosas, hacia Dios. Y el mal físico y el mal moral, que es lo que se ha presentado y se los ha recombinado, simplemente es la expresión de la imperfección continua del universo y de las limitaciones que tiene el mismo ser humano a raíz de su libre albedrío para generar todas estas cosas. Ahora, si Dios tiene responsabilidad porque se mueren las placas tectónicas o porque los seres humanos se maten entre sí, pues no lo creo, porque simplemente estos son sus propios procesos, por un lado, que tienen que tener un devenir, y por otro lado, es la responsabilidad del ser humano en los actos que comete consigo mismo. En verdad, ninguna de estas cosas probaría inexistencia de Dios. Sí, yo quería profundizar en algunas cuestiones que ha planteado el profesor y que ha comentado ahora de forma muy acertada el interviniente, que se llama la autonomía de la realidad, ¿no? Y cómo la realidad tiene una propia consistencia y autonomía que el propio Dios, lo que Dios le ha dado, y que Dios no puede ser ese, digamos, tapabujeros, padre autoritario que está todo el día interviniendo tanto en las causas morales como en las causas físicas. Pero como digo, el universo, la propia tierra, de alguna forma tenía razón Lain, ¿no? Dios ha creado el mejor mundo posible, el mejor de los mundos posibles, por este principio de no contradicción. Porque si el mundo fuese perfecto, sería un mundo divino, no sería, sería Dios. Entonces, ahí hay dos planos claramente diferenciados: lo divino, Dios, y el mundo físico, el mundo material, creado, que tiene su autonomía, su consistencia y sus límites, por su propia definición. Eso con respecto al mal físico, que evidentemente muchas de las cuestiones, como indiqué, como el ébola, los terremotos, la muerte que causan los terremotos, las pestes, pues suelen estar asociados mucho a la pobreza y a la miseria, en buena medida, no en todo, pero en buena medida. Usted decía que dónde estaba Dios en Auschwitz. Les voy a contar una historia verídica. Había un prisionero en Auschwitz que Hitler mandó a llevar a la cámara de gases. Y se lo iban a llevar ya. Y de pronto del gas surgió una voz, ¿sí? Y dijo: a ese no se lo lleven. Ese tiene familia. Llévenme a mí. Y así fue. Se llevaron a esa persona. Esa persona es San Maximiliano Kolbe, santo fraile franciscano capuchino, que dio su vida por esa persona que iba a ser asesinada. Y esto se ha mostrado a lo largo de la historia. En las pestes que usted comentaba estaban San Camilo de Lelis, San Juan de Dios, los creadores de la sanidad pública y universal. En la ignorancia de los niños estaba San Juan Bautista Lasalle, San José de Calazán, poco más tarde San Juan Bosco,
los creadores de la educación pública y universal. Y San Vicente de Paúl, del que Voltaire dijo, creyente, sí, Voltaire dijo, mi santo es San Vicente de Paúl. Él ha hecho más que todos los revolucionarios y reyes juntos, porque San Vicente de Paúl produjo toda una renovación, una revolución de la acción solidaria, de la acción social, que es lo que se conoce hoy como el Estado Social de Derechos. Quiero decir que en todas las grandes federaciones de derechos humanos, sociales, ha estado pues todos estos testimonios que siguiendo a Jesús pues han manifestado el amor y la justicia de Dios. Yo voy a contestar. La teoría cosmogónica de la expansión está en aprietos. Yo tengo acá en mi pantalla, no hay tiempo para mostrárselas. Tengo 30 objeciones de físicos y astrofísicos. Está en grandes aprietos, en un montón de puntos. Por otro lado, la singularidad, el universo no comenzó con la singularidad, sino una etapa, una fase. No conocemos la fase anterior. Nosotros no conocemos las fronteras del universo y ahora menos. Ahora con las nuevas mediciones, la nueva fotografía, la nueva investigación del universo a gran escala, ya es terrible porque ahora se ve como se llama una estructura de esponja y con cúmulos de galaxias que no tienen cuándo terminar, en unos espacios formidables e inimaginables, más grandes todavía de lo que pensábamos, y no conocemos su frontera, no sabemos si es finito o infinito, y esa singularidad era materia, espacio, tiempo, movimiento cuántico, no salió de la nada ni infinitamente pequeño, sino no conocemos qué tipo de procesos pueden ocurrir a medida que se compactan y hasta dónde se va a compactar. Lo único que podríamos suponer era que, en base a la expansión del universo que se observa ahora, que se observa y que todavía está sometido a crítica, en esas 30 objeciones, si es que continúa hacia atrás, debe haberse construido más y más y más, porque es lo inmediato, lo más lógico, lo más simple de pensar. Ahora, suponer que se ha comprimido hasta ese nivel es imaginación, es suposición en base a la teoría cuántica, en base a la teoría, ¿cómo se llama? Nuclear. Pero no tenemos ninguna prueba siquiera de singularidad, sino imaginada. Y esa singularidad tiene que ser materia, espacio, tiempo, movimiento, porque no hay otra cosa. No hay nada más fundamental que eso. No podemos conocer más allá que eso. Entonces la singularidad viene de la matemática. Viene, ¿cierto?, de situaciones límites, de tipo de infinitos. Entonces, eso es especulación. Eso está, y ahora con las 30 objeciones, más todavía. Hasta se ha puesto en duda, imagínense, la misma expansión está puesta en duda, y hay un montón de elementos, de preguntas contradictorias contra el modelo cosmogónico. Y tendría ahí que mostrar, pero no hay tiempo, ¿no? Por otro lado, en cuanto al concepto de Dios, Dios es una marioneta. Nosotros lo hacemos hablar. Nosotros lo manejamos. Es una marioneta de la sociedad. Dígame el destino de los adoradores y le diré el destino de Dios. No siempre existió una creencia en Dios. Dios solamente ha aparecido a partir de cuando la sociedad se divide en clases, cuando se divide contra sí misma. Recién ahí empieza a surgir los conceptos de dioses, etc. Antes que eso, teníamos a las potencias invisibles, las montañas, el viento, los animales, los ríos, los árboles, los bosques, son personas. Todavía no existen dioses. La sociedad tiene que madurar a un cierto nivel. Y al hombre no se le puede achacar de responsabilidad de ningún tipo porque tiene que llegar a una cierta estructura de sociedad para recién tener una capacidad de responsabilidad moral. A partir de una cierta época para atrás no existe la responsabilidad moral. El concepto de moral es una cosa automática, natural, tribal, clánica. Solo a partir de un cierto momento en eso. Basta con estudiar, yo lo estoy estudiando, a ver qué puedo, la evolución del Dios del Antiguo Testamento. Y el Dios del Antiguo Testamento es un reflejo de la sociedad hebrea por todas las etapas que ha pasado. El Dios del Antiguo Testamento ha habido momentos que ha sido salvaje, ha sido cosa incivilizado, después se ha vuelto agrario, civilizado, y después se ha ido volviendo cada vez más y más y más abstracto, hasta aproximarse, hasta acercarse a la razón absoluta, a la razón pura, la razón de Parménides, el Dios que ahora las clases, ¿cómo se llama?, de la aristocracia intelectual, es el Dios puro,
abstracto, de la matemática, absolutamente lógico, siguiendo la lógica formal. Y el modelo de Parménides con perfeccionamientos. A ese nivel de pureza han llegado debido a que la sociedad ha podido desarrollar ese nivel de, ¿cómo se llama esto?, de abstracción. Pero Dios es una marioneta, se mueve de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestras ideas, a nuestras sensaciones, a nuestros amores, nuestros odios. Él ama y siente como nosotros. Ahora, los más refinados lo obligan a sentir como los más refinados. Entonces, es un personaje creado, es un ser pensado, es un ser ideal que ha ido evolucionando. Tiene una evolución. Necesitaríamos 3, 4 horas siquiera para nada más hablar sobre la evolución de Dios. O si quieren tomar como modelo el Dios del Antiguo Testamento, el que más conocemos. La historia evolutiva del Dios del Antiguo Testamento. Entonces veríamos todas las etapas de esta gran marioneta que ha ido desfilando. Entonces no podemos hablar de esa manera. Además, una buena parte de mecánica cuántica está infiltrada por delirios físico-matemáticos. Hasta ahora, todos los libros, ¿cierto?, que hacen defensa que utilizan la mecánica cuántica y la relatividad, etc., no han corregido errores que ya se corrigieron hace más de 60, 70 años. Siguen con la dualidad onda-partícula, que ya se eliminó y no la han retirado y la utilizan como concepto vago e ineficiente en la mecánica cuántica. El principio de incertidumbre siguen interpretándolo en la forma reaccionaria y ha sido ya aclarado. Todo eso está probado en los libros más modernos de física. Siguen con errores conceptuales. Ellos siguen creyendo que la materia está compuesta por las partículas elementales. No saben que la materia está compuesta por partículas y campos. Y de eso yo me enteré y me adoctriné cuando estaba en tercero de secundaria. Y hasta en las facultades de física de casi todo el mundo no lo conocen, no están al tanto. No están al tanto de obras que yo he leído. Autores norteamericanos no están al tanto de una obra de un autor norteamericano alemán que yo he leído, ¿cierto?, cuando estaba en primero de universidad. Y premios Nobel y grandes físicos no saben nada de sus contribuciones, que eliminó la dualidad onda-partícula y aclaró un montón de detalles sobre los fundamentos de la mecánica cuántica. No están enterados en absoluto, no lo conocen. O sea, es un fenómeno histórico bien especial. Entonces, justo los creyentes utilizan ese tipo de conceptos para tratar de desmaterializar a la materia, para tratar de introducir el concepto de nada creando, ¿cómo se llama?, algo. Hay una confusión feroz. Entonces, eso requiere, pues, siquiera 3, 4 conferencias, cada una de 2 horas para analizar cada uno de ellos. O una conferencia dedicada, por ejemplo, análisis materialista de Jesús Cristo. Ahí veríamos, ¿cierto?, el análisis de Jesús y Cristo. O análisis materialista de los orígenes del cristianismo. O análisis materialista de los orígenes de la religión. O análisis materialista del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, las cartas de Pablo, hay libros de análisis materialista del Evangelio de Marcos, etc. Entonces requiere, ¿cierto?, ¿no?, este tiempo. Ustedes que ven que ahora hemos comenzado mal, tarde y con poco tiempo. Ya, la última participación, porque tenemos que entregar el auditorio. Rapidito, por favor, brevemente. Bueno, he escuchado atentamente a los ponentes. Mi aclaración es sobre Agustín Ortega, el primer ponente. De verdad que reconozco la valía de sentarse ahí, argumentar la existencia de Dios en 2 grandes falacias durante esto. Usted dijo que estas personas científicas, grandes filósofos, grandes personas, nobles, creyeron en Dios, por lo tanto, Dios existe. No es así, es una falacia. La segunda falacia es, todas estas personas creen y por lo tanto Dios existe. No es correcto. Son 2 grandes falacias que se han utilizado para argumentar todo su historia. Segundo, en la segunda parte, cuando usted intervino, dijo que las personas, los peruanos, filósofos, nombró filósofos peruanos, donde dijo que estas personas tenían apertura a las creencias religiosas. Eso no es correcto. No todos tenían apertura a las creencias religiosas. Usted nombró a Einstein diciendo que también era creyente, no es así. Einstein se nombra como ateo. Y cuando él redacta sus cartas,
hable de la religión así de esa manera, cuando usted es un conocedor de la ciencia, pero no es un conocedor de Dios. Entonces, estaría mal que usted mencione que Einstein era creyente cuando en realidad era ateo. En la tercera parte, usted menciona que da evidencia sobre su religión. Usted cree en Jesús de Nazaret, quien nos dice que Dios nos abre a la vida eterna. El ser humano está llamado al amor, a la justicia desde el punto teológico. Todos sabemos que la teología, el tiempo que ha gobernado la teología del mundo, no fue una época, digamos, de amor y de justicia. La historia da evidencia de que durante esa época no había amor y justicia, al contrario, había mucha injusticia, mucha pobreza. ¿Qué época se refiere? Medieval. Medievales. Fue el periodo de mayor gobierno de la teología, donde la teología abarcaba todos los campos. La ciencia abarcaba la medicina, el arte y todos los campos del hombre. Pregunta. Muchas gracias. No, ya estamos fuera ya de la hora. Afuera, ¿Puedo contestar? claro. Sí. A la primera pregunta, yo no he caído en ninguna falacia. Todos estos autores que he nombrado, premios Nobel, Heisenberg, Einstein, Max Planck, el propio Henry, te recomiendo que te leas este libro, ¿sí? Ciencia y religión, ahí están las fuentes, ¿sí? Eran, primero, personas creyentes que creían en Dios. No he dicho en el Dios cristiano, ¿verdad? Que Einstein, hay un debate si Einstein creía en el Dios personal. Al parecer se ha revelado una carta donde él muestra que parece que sí creía en el Dios personal. Y bueno, también está la cuestión que él decía que él creía más bien en el Dios de Spinoza, en el panteísmo. De cualquier forma, sí creía en Dios, porque creer, y eso está demostrado. Te recomiendo que te leas los estudios y los libros de Leandro Segueiros, un especialista en Einstein, o estos libros. ¿Sí? Einstein era creyente, seguramente es posible que no fuese creyente teísta, pero sí creía en Dios, en la energía divina. No es una falacia, ellos creían en la divinidad. Eso, como decía Einstein, les movía al conocimiento, a la investigación. Ahí están todas esas frases y teoría de este. Y además, con la propia ciencia, como decía Max Planck, como decía Heisenberg, la propia ciencia, como decían estos autores, decían cada vez que la ciencia abre una puerta, ahí está Dios, está detrás de Dios. Ahí le decía también Max Planck que mucha ciencia te acerca a Dios, porque la ciencia llega hasta un punto. La ciencia no puede explicar todo. La ciencia llega hasta ese punto que evidentemente tiene, porque bueno, pueden haber discusiones, pero es cierto que el universo no es eterno y que hay una creación ex nihilo, de la nada, porque el universo empieza a expandirse. Entonces, no es ninguna falacia. Ellos creían en Dios y además la ciencia les hacía abrirse a Dios, les hacía todavía más comprensible pues esa inteligencia, ese orden, ese gran arquitecto de los que hablaban estas personas. Yo no he dicho que todos los peruanos sean católicos creyentes. He nombrado a determinados peruanos muy importantes como Mariátegui, como César Vallejo, Aníbal Quijano, que lo estudia. He nombrado también a Augusto Salazar Bondi, cuyo uno de sus maestros es Romano Guardini, un teólogo, ¿sí? Y como tanto Salazar Bondi como Miguel Quesada están en la línea de la llamada filosofía crítica liberadora de la filosofía y teología de la liberación, que está inspirada sobre todo por la fe católica. De todos, la gente atea. Estos peruanos sí, evidentemente, estaban inspirados, entre otras fuentes, en el humanismo cristiano y católico, y en el caso de Vallejo y de Mariátegui, esto es claro su
apertura y experiencia religiosa. Y después lo que dice de la edad medieval, hay cierto mito, ¿no? Es cierto mito de que la edad medieval es una época oscura. En la época medieval surgen las universidades rodeadas por la iglesia, esta misma. La Universidad de Estatus fue creada por dominicos, como muchas universidades medievales fueron creadas por dominicos, que recuperan, como te dije, actualizan toda la filosofía y el pensamiento clásico. Y en esa época se producen revoluciones tan importantes como las revoluciones de los movimientos populares, entre las que están los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, los trinitarios, que con sus valores de pobreza, de amor, pobreza en comunión de vida, de lucha por los pobres, de fraternidad, de paz, van socavando y acabando por lo que después terminará pues cayendo, toda esa revolución terminará haciendo caer al orden medieval. De hecho, los valores de igualdad, fraternidad, libertad, fraternidad, frater, fray, todo eso tiene inspiración humana cristiana. O sea, que en la edad medieval se produce toda una revolución cultural por los grandes maestros, el principio del humanismo. ¿Sí? Tomás de Aquino, tú puedes conocer su pensamiento filosófico y económico, el autor más importante, o Antonio de Padua, Bernardino de Sahagún, todos estos autores son maestros de pensamiento social y ético que defienden la vida y la dignidad del ser humano, son iniciadores del humanismo cristiano. Después desarrolla la Escuela Salamanca, que se pone en práctica por los primeros evangelizadores como Bartolomé Las Casas, aquí Santo Toribio Motolejo defendiendo a los indígenas, condenan la usura, los principios del capitalismo, condenando la usura, diciendo que la propiedad privada no es lo primero es el destino universal de los bienes. O sea que hubieron fallos, errores en la religión, en la iglesia por supuesto, pero los grandes maestros, los santos y doctores, pues tienen todo un humanismo ético que te invito a que estudies y a que profundices. Gracias.